Universidark. Bienvenidos a Universidark, el podcast realizado por 5 alumnas de tercero de educación infantil de la Universidad de Valladolid: Alison, Paula, Aurora, Sara, aquí presente, y yo, Susana, donde exploramos los rincones más oscuros del crimen real. Hoy nos adentramos en un suceso de los más desgarradores de la historia criminal británica. Un caso que nos ha hecho preguntarnos: ¿existe la maldad pura en el corazón de un niño? Nos adentramos en el 1993, en un centro comercial llamado New Start, en Liverpool. Denise Fergus iba con su hijo pequeño de 2 años, James. Iban de la mano, pero en un momento concreto, un momento muy breve, cotidiano, casi automático, el niño se soltó y se alejó de ella. Fueron unos segundos que ya estaba pagando la carnicería y cuando volvió a mirar, James ya no estaba. La madre empezó a buscarle por el centro comercial, llamó al de seguridad y a varios clientes de las tiendas y comenzaron su búsqueda, pero no aparecía. Así que decidió avisar al de seguridad. El de seguridad le dijo que iba a revisar las cámaras de seguridad, pero en aquellos entonces tenían muy mala calidad y eran muy breves, así que no encontraron nada de primeras. Durante estas primeras horas, la madre pensó que probablemente se habría despistado y que volvería tarde o temprano. Pero esta esperanza empezó a romperse cuando seguían pasando las horas y el pequeño no aparecía. Y aquí llega la peor noticia. Tras 2 días de búsqueda, la policía recibió una llamada. Habían encontrado un cuerpo pequeño al lado de las vías del tren. En ese momento ya intuyeron qué era lo que podía ser. El hermano de Denise fue a la comisaría a confirmar si era el cadáver y efectivamente era el cadáver de James. Pero Denise en ese momento vio que su vida cambió para siempre. Imaginaros cómo se debe de sentir una madre ante algo así. Lo primero que pensó ella, y seguramente vosotros, es que fue un accidente. Pero claro, os voy a dar un dato. El recorrido desde el centro comercial hasta donde apareció el cadáver de James es de unos 30 minutos andando un adulto normal, que un niño lo duplicaría perfectamente. Entonces, ¿realmente nadie le vio en ese trayecto? ¿Nadie sospechó que igual le pasaba algo al niño, que iba solo? Porque claro, ¿iba solo o no? Claro, cualquiera podría pensar que fue un accidente, era lo que se pensó en un primer momento por cómo se encontraba el cadáver, pero ya os adelanto que no fue un accidente. Pero entonces, ¿cómo llegó el niño hasta ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver cómo se resuelve este caso. En ese momento, la policía decidió volver al centro comercial para revisar bien las cámaras de seguridad. Y aquí la policía encontró a un niño pequeño saliendo del centro comercial con 2 niños acompañados, un poco más mayores que él. Llamaron a la madre y efectivamente la madre reconoció que era su hijo, pero que a los 2 chicos que iban con él no les conocían de nada. Entonces, esto cambia completamente la narrativa de la historia. En vez de un accidente, parece ser un secuestro. A partir de ahí, la policía hizo el recorrido como si fuera James ese día y empieza a recoger testigos de la gente que estaba por las calles cercanas a donde se descubrió el cadáver. Claro, y podemos pensar, ¿es que nadie vio al niño con ellos 2? Obviamente, algunas personas lo vieron, como hemos dicho, recogieron algunos testimonios, la policía. Pero ¿por qué nadie intervino? Es verdad que notaron al niño incómodo, a veces lloraba, pero entonces, ¿qué pasó? Porque claro, tú ves a un niño andando con otros 2 niños y piensas que pueden ser hermanos. No había gestos de defensa por parte de James. No había nada que a simple vista hiciera saltar las alarmas de nadie. Pero claro, aquí está la clave de este caso. ¿Por qué 2 niños querrían llevarse a uno más pequeño? ¿Y para qué?
Claro, aquí la policía, con toda esta información, reconstruye la historia. Y al saber que eran 2 niños, van a los colegios cercanos de la zona a preguntar quién había faltado ese día a clase. Y poco a poco todo va encajando. Y finalmente se les identifica a estos 2 chicos. Sus nombres, John Venables y Robert Thompson, 2 niños de 10 años. Los interrogatorios fueron un poco confusos debido a la edad de estos chicos. Al tener 10 años, la reacción no es la misma que podemos tener un adulto. Entonces se les hizo un poco complicado. Había algunos días que decían una versión y al día siguiente otra diferente. Pero, recogiendo toda la información, la policía fue contrastando la información. Ellos no confesaron como tal haber cometido el crimen, pero se reconstruyen los hechos y resultó que se lo llevaron a una zona apartada, silenciosa, y ahí le agredieron brutalmente, causándole múltiples daños. Esto es prácticamente imposible de comprender en unos niños tan pequeños. Fue un episodio breve pero devastador para James. Y después intentaron ocultar lo ocurrido. Le tiraron a las vías del tren para hacer como si que fuera un accidente, como si quisieran borrar lo que habían hecho. Se me pone la piel de gallina, porque claro, ¿qué puede llevar a 2 niños a hacer algo así? ¿De quién fue la idea? ¿A quién se le ocurrió? En este punto, Sara, ¿qué es lo que sucede? Claro, lo importante también es lo que pasa después. ¿Qué pasa cuando se descubre quién ha sido? Pues las grabaciones se difunden, se hacen públicas y al final todo el mundo les pone cara, sabe quiénes son. Este caso sacudió a todo el país, casi a todo el mundo. Y se preguntaba a la gente, ¿por qué niños, personas tan pequeñas, hicieron algo tan grave y tan devastador? ¿Había señales previas? ¿Se podía haber evitado? Bueno, pues te voy a contar la realidad de estos niños. Ambos crecieron en entornos complicados, marcados por la negligencia, por problemas económicos y familiares. John mostraba problemas emocionales y tenía impulsividad, mientras que Robert tenía un contexto familiar aún más problemático. Aún así, parece surrealista pensar que esto puede explicar lo que hicieron. Pero bueno, llegamos al momento del juicio, que se celebró en 1993. Todo el mundo estaba pendiente a él. En Reino Unido, la edad de responsabilidad para juzgar a un menor es de 10 años, por lo que sí que le pudieron juzgar, a diferencia de aquí en España, que es a partir de los 14 años. Aquí surgió un debate entre la gente de si realmente es la edad suficiente para juzgar a un niño, teniendo en cuenta que probablemente no sabía lo que estaba haciendo. Fueron declarados culpables, pero no se les dio una pena fija como a un adulto. La sentencia determinó que permanecerían detenidos con una condena indefinida, pero revisable. Estuvieron 8 años en centros de menores antes de ser liberados en el 2001 con nuevas identidades debido a que le dieron el permiso judicial. Pero la historia no termina aquí. Claro, y al ser liberados con nuevas identidades, el debate social se reabre. ¿Es justo que se les dé nuevas identidades teniendo en cuenta lo que hicieron? ¿Se puede perdonar? Al final, con el paso de los años, sus caminos tomaron rumbos distintos. Robert Thompson desapareció por completo del ojo público. Pero John Venables, ¿qué pasó con él? En cambio, John volvió a aparecer en los titulares. Fue detenido en varias ocasiones por posesión de material ilegal, lo que volvió a despertar el miedo y la indignación del país. Claro, mucha gente seguro que pensaba que eso confirmaba la sospecha inquietante de el problema a lo mejor nunca había desaparecido. Entonces, ¿tú crees que un niño puede nacer con maldad? Es una pregunta complicada. Yo creo que con maldad, tal cual, quiero creer que no, pero sí que puede haber unas predisposiciones. Claro, como una base biológica, ¿no? Sí, pero al final el entorno es el que tiene todo el peso aquí. Sí, al final, en este caso, los dos crecieron en entornos bastante complicados, que no justifica lo que hicieron,
pero sí nos puede ayudar a entender su parte a lo mejor. Claro, porque el entorno te educa, aunque la mayoría de las veces inconscientemente. Claro, y ahí está la clave, en el entorno. Crecieron en contextos muy marcados, inestables, había falta de atención, algunos incluso violencia. Entonces, considero que es una pieza más del puzzle, porque como tú has dicho, el entorno educa. Educa en lo que se dice, en lo que no se dice, también en lo que se actúa y no se actúa. Pero claro, ¿hasta qué punto un niño es responsable a esa edad de sus actos? Porque claro, no todo recae en la familia. Aquí entramos nosotras como futuras educadoras. Tenemos un papel muy importante. La escuela al final es donde el niño aprende a ser persona. Un espacio donde no solo se enseña a sumar, sino que se enseña a ser y a convivir con los demás. Se aprende a compartir, a pedir perdón y donde poco a poco construyes tu conciencia y tu identidad. Y ahí pues la figura del educador se vuelve fundamental. Efectivamente, porque ya no, el docente no solo educa, también detecta. Entonces detecta esos cambios, esas conductas, a lo mejor esas posibles señales que para otros pueden pasar desapercibidas, pero para una persona que ha estudiado al respecto, y ya no solo eso, que está con el niño todos los días y le ve en diferentes contextos, pues la verdad es que puede detectar señales que para el resto pasen completamente desapercibidas. Que igualmente nos estamos centrando en las señales de niños conflictivos, etcétera, pero no significa que todos los niños no tengan que ser vistos. Hay que centrar el foco en cada uno. Y al final, en este caso, la ausencia de límites también educa. La falta de normas, de dejar espacios claros. Al final, un niño que no entiende las consecuencias de sus actos no aprende a frenarse. Y así la educación infantil deja de ser una etapa académica y se convierte en una herramienta de prevención al final. En lugar de cambiar las trayectorias, pues puede ayudar a detectar estos casos. Y es algo tan básico y poderoso como el ver lo que sienten los demás. Que el dolor existe, que nuestras acciones tienen impacto y eso es lo que tenemos que enseñar. Si un niño vemos que no sabe eso, puede ser una señal de alerta. Totalmente. O sea, ¿tú crees que sí que hay señales de alerta en la infancia? ¿Y cuáles crees? Claro, yo creo que no hay señales claras como tal de si un niño tiene estos síntomas como una especie de lista a cumplir, pero sí que considero que, bueno, y además está estudiado, que hay ciertos factores psicológicos que se llevan también décadas estudiando que sí que pueden derivar en la adultez en esto que estamos viendo al final. Por ejemplo, la falta de empatía, el no poder seguir las normas, esas conductas violentas y agresivas, muchas veces se ven con los animales. Creo que puede ser, eso sí, señales de alerta. Claro, la clave está en lo que tú dices. No se trata de detectar futuros criminales, sino de detectar necesidades que no están cubiertas. Exactamente. Por ejemplo, lo que acabo de decir, el niño no empatiza o si el niño está perdido. A lo mejor hay cosas que no se le han enseñado o no ha podido aprender. Y entonces nosotras como maestras sí que podríamos enseñarle a conectar con el otro. Y también puede estar involucrado algún trastorno que no lo hemos comentado, trastornos no detectados que nosotras como maestras sí que podríamos llegar a detectar. Entonces, claro, cuanto antes se intervenga, a lo mejor se pueden evitar estas situaciones. Y luego hay otro tema complicado, la condena. Sí. ¿Tú crees que fue justa, teniendo en cuenta que eran niños? Claro, es que aquí entra el debate de si una persona puede cambiar realmente, porque aunque fueran niños, ¿realmente puede cambiar o todo esto ha afectado? Yo quiero pensar que sí, que la reinserción es posible, sobre todo en niños tan pequeños. Al final tenían toda la vida por delante, pero sí que es cierto que, como hemos visto en el caso de John, seguía cometiendo delitos. Al final pienso que una condena más larga no garantiza que una persona cambie, mientras que un enfoque educativo adecuado sí.
Claro, y aquí entra el punto a lo mejor más incómodo de todos para nosotras. Necesitamos creer que las personas pueden cambiar, porque si no pueden cambiar, ¿para qué estamos educando? ¿Para qué intentamos prevenir? ¿Para qué intervenimos? Exacto, este es el punto clave que tenemos nosotras como futuras docentes. Claro, pero al mismo tiempo se nos plantea una realidad bastante difícil, que es que no todos los procesos son iguales, no todos los niños evolucionan de la misma manera y, claro, considero vital reflexionar sobre eso también. Y también algo muy importante que es la protección de la sociedad, que también forma parte de la educación. Es decir, claro, la justicia en un caso así, ¿qué hace? No puede ser perfecta, porque se pone del lado de juzgar a los niños y de no perdonarles y hacer una condena muy dura, o se pone del lado de son niños, vamos a intentar reeducarles, pueden mejorar. Cerramos este episodio de Universidark. Esperemos que os haya gustado. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales porque queremos saber vuestra opinión sobre esta pregunta concreta de este capítulo. ¿El ser humano es bueno por naturaleza y es la sociedad la que le corrompe? Esta es una frase que os invitamos a reflexionar sobre ella, sobre el filósofo Jean-Jacques Rousseau. Gracias por acompañarnos y recordad, la infancia a veces no es tan inocente como creemos. Hasta la próxima.